lo que necesitas para ser salvo. Amén. Estamos hablando acerca de la salvación. Hace ya 15 días arrancamos, hablamos acerca del arrepentimiento, lo que necesita, lo que el hombre necesita es arrepentirse, cambiar de mentalidad, cambiar de pensamiento. Y así entonces con ese cambio de pensamiento va a cambiar su manera de actuar. Amén. Pero eso se hace a través de la influencia del poder del Espíritu Santo. A través del Evangelio, que es el poder de Dios para salvación al hombre. Que el hombre no puede cambiar por sí solo. Que el hombre no puede cambiar su manera de pensar por sí solo. Que el hombre no puede cambiar su manera de actuar por sí solo. ¿Qué necesita? Necesita la influencia o el poder del Espíritu Santo para que él pueda cambiar lo que necesita cambiar. Y entonces, ¿qué debo hacer yo para que eso pase? Debo entregarle mi vida a Dios. Dar un paso de fe, decirle, Señor, yo me entrego. Le entrego mi vida, Señor. Ven a morar en mí, ven a posar en mi vida. Y cuando yo le abro el corazón a Dios, cuando Dios viene a morar en mi vida, entonces Él me ayuda para cambiar, para que suceda esa transformación que necesito que suceda en mi vida. Luego, hace 8 días hablamos acerca del bautismo, que no es suficiente solo el arrepentimiento para salvación. El Señor dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. También el Señor dijo, Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y entonces sí que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. El perdón de pecados se recibe a través del bautismo, Hechos 2:38. Así que no es suficiente solo el arrepentimiento para salvación. Se necesita el bautismo para salvación según la palabra de Dios. Pero que ¿cómo debe ser ese bautismo? Ese bautismo debe ser como la Biblia lo manda, como la Biblia lo enseña. Ese bautismo debe ser en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Amén. Así que hoy vamos a ver a través de esta historia un hombre que hizo lo que tenía que hacer, como dice la palabra de Dios, para poder ser salvo. Para poder entonces ser salvo, y además de ser salvo, es un hombre a quien Dios usó en gran manera. Un hombre a quien Dios le cambió la vida. Un hombre a quien Dios le dio unos privilegios. Por eso hoy encontramos cartas escritas por Pablo, por este hombre, quien antes era conocido como Saulo de Tarso. Entonces la Biblia me habla aquí de que Saulo de Tarso, Saulo, un hombre que había sido criado a los pies de Gamaliel, un maestro en la ley, y había sido formado a los pies de él. Él tenía mucho conocimiento de la ley. Bueno, era un hombre que tenía ese conocimiento allí. Sin embargo, no había conocido a Jesús. Y por eso el hombre necesita conocer a Jesús. Y más que conocer a Jesús, necesita encontrarse con Jesús. Por eso Zaqueo, él quiso ver a Jesús, pero Jesús le dijo, no es suficiente con que me veas. Necesito que te encuentres conmigo. Necesito entrar a tu casa. Y por eso entonces Jesús fue a la casa de Zaqueo y se encontró con él. Y entonces él no se había encontrado con Jesús. Antes todo lo contrario, odiaba a los evangélicos. Perseguía a los evangélicos. Cuando Esteban murió, se dice que las vestiduras de él fueron arrojadas a los pies de un hombre, a un joven llamado Saulo, cuando mataron a Esteban. Y Saulo dice que pidió a los sumos sacerdotes de la ley de todo ese tiempo cartas para ir a perseguir a los cristianos y arrastrarlos y encarcelarlos. Ese era el plan de Pablo. Ese era lo que Pablo quería hacer. Sin embargo, cuando Dios te marca la vida, cuando Dios te mira, cuando Dios ya puso la mirada en usted o en alguien, Dios se le atraviesa en el camino. Dios viene al encuentro con el hombre.
Por eso Dios en esta noche quiere que usted se encuentre con Él. El hecho de que esté aquí, de que esté escuchando, es porque Dios quiere que tengas un encuentro con Dios. Es porque Dios quiere cambiarte la vida, transformarte la vida. Y para eso Dios quiere atravesársela en el camino. Bienvenida, siga. Aquí hay puesto para todos. Siga. Y entonces, Saulo de Tarso, al ladito de ahí todos caben. Siga, bienvenida, tranquila, siga. Siga tranquila, siga. Eso, acompáñanos por aquí, que hay sillas. Bienvenida, Dios le bendiga. La guardia. Y entonces, Pablo la intención de Pablo era ir a perseguir a los evangélicos y arrastrarlos y encarcelarlos. Pero cuando iba por el camino sucede algo. Y es que a veces nosotros vamos por ahí en la vida común y corriente, pero Jesús se nos para en el camino. Porque Él nos ama y porque les quiere salvar. A través de algo que sucede, pero Dios se te atraviesa en el camino. Y Saulo iba con su ego, con su arrogancia, con su forma de ser. Voy a ir a encarcelar a los evangélicos. Y cuando él va en el camino, dice la Biblia que viene un resplandor del cielo y le dice con nombre propio: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Venga, yo les hago una pregunta. ¿A quién iba a perseguir Saulo? ¿A quién iba a encarcelar Saulo? ¿A quién iba a arrastrar Saulo? ¿A quién? A los cristianos. Digamos, a los que estamos aquí. Y Jesús se le atraviesa en el camino y él le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Acaso Saulo estaba persiguiendo a Jesús? Pero ¿sabe una cosa? Nosotros, los que hemos creído en Él, los que hemos sido bautizados en Él, los que en quienes hemos recibido el nombre de Jesús, tenemos el nombre de Jesús invocado en nuestra vida. Y por eso Jesús se hace cargo del que le recibe a Él. Jesús se hace cargo del que le recibe a Él. Vea, Saulo iba a perseguir a los evangélicos, a los cristianos, a los de la iglesia. Pero el Señor le dice: venga, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, Jesús le dice: Saulo no lo está persiguiendo a ellos, me está persiguiendo es a mí, a Jesús. O sea, él le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo escucha solo una voz y dice: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Él de una vez dijo: bueno, eso es un ser superior, porque dice: ¿quién eres, Señor? Y Jesús, dice la Biblia, vea, qué bueno que usted tenga presente esto, qué bueno que usted tenga muy claro esto. Él dijo: ¿quién eres? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas, o sea, yo soy Jesús a quien tú persigues. Hermano, hermana, amigo, lo mejor que usted le puede pasar es recibir a Jesús en su vida. Es que el nombre de Jesús sea invocado en su vida, porque aunque el enemigo, aunque quieran levantarse contra usted, contra mí, si tenemos a Dios, Dios pelea por nosotros. O sea, Dios va delante de nosotros. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Vea que Dios es perfecto. Él se presenta por su nombre. Él se presentó por el nombre que Él tiene y por eso dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Si Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, ¿por qué se presenta como Jesús? Yo soy Jesús. Porque Él es el fundamento de esa iglesia. Porque Jesús es el fundamento de esta iglesia, la cual muchos han desechado enseñando otra cosa. Pero usted y yo que estamos aquí, qué bueno que usted esta noche pueda entender que usted necesita recibir a ese Jesús para ser salvo. Que usted necesita creer en Jesús para ser salvo. Porque no hay otra forma, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y entonces Saulo quedó atónito, quedó ciego.
Y el Señor le dice a Ananías, bueno, vaya y ore por él. Ananías va y ora por él y mire lo que dice. Hay unas cosas que acompañan a esta iglesia. Hay algo poderoso que acompaña a esta iglesia y que yo quiero invitarle que usted lo pueda vivir porque es la única manera en que usted pueda vivir este evangelio de verdad. En que usted pueda recibir, en que Dios haga una transformación en su vida. Y a esta iglesia le acompaña algo y por eso es que el hombre es transformado de verdad. Y miren lo que sucede. Miren lo que sucede. La palabra de Dios sigue diciendo, vea el verso 17 del capítulo 9 de Hechos. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, o sea, sobre Saulo, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Vea, el hombre necesita ser lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el poder de Dios en nuestra vida para poder vivir el Evangelio. Y dice, y al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿Sí? Y levantándose fue bautizado. ¿Y cómo creen que fue bautizado Pablo? Si Pablo se encontró con Jesús, si Jesús se le presentó como yo soy Jesús, ¿cómo creen que fue bautizado Pablo? ¿Cómo creen? Dice, fue bautizado. ¿Cómo creen que fue bautizado Pablo? ¿Qué dicen ustedes? Hechos capítulo 22, el verso 16. Hechos capítulo 22, el verso 16. Esto es importante conocerlo porque es lo que necesitamos para ser salvos. Hechos capítulo 22, el verso 16 dice, ahora pues, Pablo está relatando su conversión en el capítulo 6 en adelante, y el verso 16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Sí? Invocando su nombre. Y eso ya hablábamos acerca de la importancia, ¿por qué el bautismo en el nombre de Jesús? Y es porque en el bautismo se debe de invocar el nombre de Jesús, se debe invocar el nombre de Jesús. Y fue lo que pasó con Pablo. ¿Cómo cree que se bautizó Pablo? Pablo se bautizó invocando su nombre. ¿Cuál nombre? Pues el nombre que había sido revelado a él. Porque a él ya le había sido revelado el nombre de Jesús. Entonces podemos ver y vamos a ver por la palabra aquí algunos bautismos, los bautismos que registra la Biblia y cómo fueron. Porque Jesús se le apareció, Jesús vino a él y la vida de Pablo cambió. Dios le cambió la vida a Pablo. Mientras antes Pablo era un perseguidor de la iglesia, ahora ya se convirtió en uno más de la iglesia. Mientras antes Pablo de pronto era seguidor de la ley y otros conocimientos que le habían enseñado, pero ahora ya tiene la revelación del nombre en su vida. ¿Sí? Antes, mientras de pronto enseñaba otras teorías, ahora enseña la palabra de Dios. Antes, mientras de pronto explicaba de la ley y otras cosas, ahora está diciendo todo lo que hagáis de palabra hecho, hacerlo en mi nombre. O sea, en el nombre de Jesús. Ahora Pablo tiene la revelación del cielo, la revelación que necesitamos. ¿Para qué? Para ser salvos. ¿Quién eres? Y el hombre a veces se confunde. Pero entonces ¿cómo hago? Qué bueno que usted pueda decirle al Señor, Señor, yo quiero conocerte así como Saulo te conoció. Y por eso entonces se sigue predicando y se sigue enseñando, porque Pablo entonces decía, ¿qué le sucedió a Pablo? Que por qué Pablo entonces Dios le cambió la vida. Y por qué Pablo es un hombre
un hombre de Dios. ¿Y por qué entonces debemos hacer lo que vivió Pablo para poder ser salvos? Porque Pablo se encontró con Dios. O sea, Dios se le atravesó en el camino. Dios le dio a conocer su nombre. Ananías fue y oró por él, en símbolo de arrepentimiento, o sea, de lo que Dios, de entrega a Dios. Y luego Pablo fue bautizado, invocando el nombre, su nombre, fue bautizado en el nombre de Jesús. Entonces, eso mismo es lo que nosotros debemos hacer. Debemos encontrarnos con Dios, venir a Dios, o sea, y que Dios nos revele su nombre. Y usted debe entender que el nombre dado a los hombres para salvación, hay un solo nombre. Hechos 4:11 y verso 12, uno para salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y usted necesita conocer ese nombre que a Pablo se le reveló, y qué bueno que en esta noche yo creído, convencido por el poder del Espíritu Santo, que a ustedes también les he revelado ese nombre, y es el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces necesitas arrepentirse, necesitas buscar a Dios, necesitas tener un encuentro con Dios, y necesitas bautizarte en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y les voy a mostrar unos textos de los bautismos que registra la Biblia. ¿Cómo fueron bautizados? Hechos capítulo 2, el verso 38. Y los diferentes pueblos y los diferentes hombres y mujeres que fueron bautizados. Hechos 2:38. Después del derramamiento del Espíritu Santo. Y vean, esto es poderoso, esto es bonito, y qué bueno que ustedes lo tengan en cuenta. Hechos 2 encontramos el derramamiento del Espíritu Santo, o sea, la manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés. Y Pablo, lleno del poder del Espíritu Santo, o sea, Pedro, con la revelación del Espíritu y tocado y lleno del Espíritu Santo, Pedro les dice, porque ellos le preguntaron, venga, varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? La pregunta es, ¿qué haremos para ser salvos? Y Pedro, que había sido lleno del Espíritu Santo en ese momento, él dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por eso decía, hay señales, hay algo poderoso que acompaña a esta iglesia. Hay algo que acompaña a esta iglesia. Y entonces cuando una persona de verdad recibe, bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, porque Él está perdonando los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Quiénes fueron bautizados? Hay judíos en Jerusalén. Los 3,000 en Jerusalén que eran judíos. Luego Hechos capítulo 8, el verso 12. Hechos capítulo 8, el verso 12. Está hablando ya, primero fueron judíos, luego, porque algunos dicen, no, es que algunos enseñan y dicen, no, es que Pedro les dijo así, porque los judíos no conocían a Jesús. Entonces, por eso él tuvo que decirles que se bautizaran en el nombre de Jesucristo, porque los judíos no conocían a Jesús. Pero no solamente fue para los judíos, sino que los samaritanos también, que era el cruce entre judíos y gentiles. Ahí están en medio los samaritanos. Hechos capítulo 8, el verso 12, dice entonces, cuando Felipe predicaba a ellos, Hechos capítulo 8, el verso 12, dice de la siguiente manera. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, sí, vea, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Sí? Entonces, el 16 dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 8, 12 al 16, los samaritanos. Pero no solamente se quedó Jesús con los samaritanos, sino que se cumple la palabra de Dios en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra.
Y luego encontramos en Hechos capítulo 10, el verso 44, Cornelio y su casa. Cornelio era un gentil. ¿Y quién eran los gentiles? Los que no eran ni judíos, ni siquiera samaritanos, sino los que eran tenidos como inmundos. El judío no se juntaba o no se relacionaba con el gentil, o sea, con el que era de otro pueblo diferente a Israel. Como decir que nosotros de aquí de Santo Domingo no nos relacionamos para nada con los de Zabaleta o con los de Brasilia. O decir, yo soy evangélico, entonces yo no me ajunto con los que no son evangélicos. Así eran tenidos los gentiles. Y Jesús, en Hechos capítulo 10, el verso 44, primero trata con Pedro para que Pedro entendiera que para los gentiles también era la salvación. Y por eso dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo, nuevamente el Espíritu Santo interviniendo. ¿Sí? El Espíritu Santo interviniendo. Cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Para los gentiles también había salvación. Y nosotros somos gentiles. Nosotros no somos judíos, ni somos samaritanos, nosotros somos gentiles. Y por eso la Biblia dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que creen en su nombre. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? A los que creen en su nombre, Jesús lo está diciendo. A los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre. ¿Cuál es el nombre? ¿Cómo se le reveló a Pablo? ¿Qué le dijo? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Cómo bautizaban los discípulos? En el nombre. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre. Hechos capítulo 19, el verso 15, a los discípulos en Éfeso. Hechos 19, ahí más adelante. Hechos 19, verso 1, ahí está hablando. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Vea que si usted nota algo en particular, siempre se habla del Espíritu Santo en el bautismo. Ahí mientras hay bautismo hay Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo es una señal que acompaña a la iglesia y que acompaña el nombre de Jesús, que tiene la iglesia del nombre de Jesús. Por eso aquí usted ve que hay derramamiento del Espíritu Santo. Por eso usted escucha hablando gente en lenguas extrañas, es que está siendo llena del poder del Espíritu Santo. Porque es la forma en que Dios edifica la iglesia y que Dios revela su nombre. Dice, entonces dijo, ¿en qué fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyesen en el que vendrá después de él. Esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Y Hechos 22:16, la conversión de Pablo. Pablo dice, levántate, lava tus pecados invocando su nombre. Los bautismos que registra la Biblia, en el cual el hombre debe ser bautizado para salvación, es en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados. Así que si usted fue bautizado algún día y a usted no le invocaron el nombre de Jesús, ¿qué pasó? Pero usted necesita que cuando usted lo bautice, usted escuche con sus propias palabras que le digan, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibas el don del Espíritu Santo.
Yo ya les mostré los bautismos que hay en la Biblia y cómo son. Si usted crea un bautismo diferente, es otra cosa. Pero la Biblia no enseña un bautismo diferente. No lo enseña. No hay otro registro. No hay un registro de que haya un bautismo diferente. Podrá pasar por su mente capítulo de San Mateo, capítulo 28, el verso 19. Porque puede que se le esté pasando por su mente. Entonces, ¿por qué San Mateo 28, 19 dice de la siguiente manera? Yo le voy a decir por qué. Y que usted lo vea en esta tarde, en esta noche, en el nombre de Jesús. San Mateo capítulo 28, el verso 19 dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, y así bautizándoles en el nombre. Entonces por eso es que el bautismo es en esto. ¿A quién le creo? ¿A Jesús o a Pedro? Jesús dijo que se predica bautizándoles en el nombre. Hay que entender cuál es el nombre del Padre. Hay que entender cuál es el nombre del Hijo. Hay que entender cuál es el nombre y quién es el Espíritu Santo. Eso hay que entenderlo. Y si quieren escucharlo, vengan dentro de 8 días. Que se lo voy a explicar por la palabra de Dios una vez más. Lo voy a explicar por la palabra de Dios. Yo así les digo, el nombre del Padre es Jesús. Ya. Pero yo quiero que ustedes lo vean por la Biblia. Ustedes vean los textos, lo escuchen los textos, para que puedan comprender. Venga, ¿cómo así? Porque el nombre, dicen el nombre del Padre, del Hijo. Hay que entender, hay que saber cuál es el nombre. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay otro bautismo fuera del que Jesús enseña, que es en el nombre de Jesús. Necesitas recibir a Jesús en tu vida para ser salvo. Y Jesús está aquí en esta noche para encontrarse contigo. Jesús está aquí en esta noche para que tú le recibas y empiezas a caminar con Dios, empiezas a caminar con Él, empiezas a vivir una vida con Él. Que recibas a Jesús en tu vida. Pero yo ya he intentado y no he sido capaz. Necesitas recibir a Jesús en tu vida. Y que el Espíritu Santo venga sobre su vida. Vea, yo le hago una invitación y yo le invito a que usted crea. Y si usted lo cree, yo le voy a hacer una invitación a que de esa manera, si usted viene aquí, usted le entrega su vida al Señor, se arrepiente de verdad. De verdad usted se arrepiente. Y si usted después de arrepentido, de nosotros aquí haber orado por usted, a usted le dan ganas de hacer lo que antes hacía que no desagrada a Dios. Y si usted lo hace con la misma libertad, vaya y hágalo. Vaya y hágalo. Porque eso quiere decir que el Espíritu Santo no ha intervenido en su vida. Pero yo quiero decir una cosa, si usted viene esta noche aquí, le entrega su vida al Señor, yo voy a hacer una oración por usted. Y voy a decirle al Espíritu Santo que mora en su vida. Y al Espíritu Santo morar en su vida, usted ni siquiera va a poder meterse por allá. Ni siquiera va a ser capaz de hacer lo que hacía antes. Porque el Espíritu Santo no le va a dejar. Porque el Espíritu Santo va a intervenir. Porque el Espíritu Santo le va a apartar de aquello que no le deja ser salvo. Así que yo quiero invitar a alguien que sea capaz de creerle a Dios y decirle, yo quiero que el Espíritu Santo venga de verdad. Si es así, yo quiero que el Espíritu Santo lo haga. Si es así, si es verdad, yo quiero que eso pase. Porque yo no he sido capaz. Porque yo no puedo. Porque yo siempre termino haciendo lo mismo. Necesitas que el Espíritu Santo intervenga en tu vida. Eso es lo que necesita. Así que yo quiero invitarle. Vamos a estar en pie y vamos a orar. Yo quiero hacer una invitación en el nombre de Jesús.